Eh, Buenas noches, soy el estudiante Fernando Antonio Guevara Nieto del grupo 2030-39-18 de la materia electrónica de potencia. A continuación voy a hacer el video sobre la implementación y simulación de los laboratorios prácticos de la materia, donde pues me corresponde realizar la simulación de 4 circuitos, los cuales fueron planteados en la guía, en el cual en el primero tenemos un transistor SSR, en el segundo tenemos un transistor MOSFET, el tercero tenemos un transistor IBGT y en el último tenemos un control de fase de media onda. Esta simulación pues la voy a realizar en el software Proteus. De igual forma pues realicé el respectivo informe sobre las actividades que hice para dar solución a cada una de estas prácticas, en el cual, por ejemplo, en el primer circuito, pues aquí vemos el primer circuito implementar, nos dice que debemos de hacer la simulación. Posterior a ello, vamos a empezar con el primero, que es este. Vamos a ampliarlo, vamos a revisar el primero, que es este. Nos dice que, pues, primero que todo, debemos simular el circuito. En el primer punto dice que pues, realice el montaje del circuito como muestra la figura. Aquí ya lo tenemos simulado. Eh, Posterior a ello nos dice que debemos ajustar el voltaje 1, de modo que el voltaje entre el ánodo y cátodo sea aproximadamente 15 voltios. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que el voltaje entre ánodo y cátodo sea entre 15 voltios. Entonces vamos a hacer el cambio de el voltaje, más o menos aproximadamente 15 voltios, para que el voltaje nos dé 15 voltios. Listo, aquí vamos a visualizar y efectivamente el voltaje entre ánodo y cátodo pues, es de 15 voltios aproximadamente, teniendo en cuenta que pues, aquí tenemos otro voltaje y eso también genera una corriente. Eh, También nos dice que pues, debemos variar el voltaje 2 hasta que el CCR conduzca esto que pues cómo lo podemos evidenciar. Cuando obviamente el CCR esté conduciendo, nos quiere decir que nos va a mostrar acá una corriente como tal, ¿sí? Que pues para este caso, pues aquí como podemos ver en la imagen, eh, teniéndole un voltaje de 1.5 voltios a 15 voltios, evidenciamos que él saca una corriente de 3.68 miliamperios. ¿Sí? Ahí pues podemos comprobar como tal el circuito está, el CCR está transmitiendo, está conduciendo, perdón. De igual forma, pues nos pide también que se realice la desconexión del pin del gate, el cual pues al desconectarlo este va a seguir funcionando hasta que mantenga la tensión. También, por ejemplo, nos dice que tararara. Bueno, en sí, pues esto es lo que nos habla como más o menos. Que si uno le realiza una disminución desde el voltaje, cuando este se ponga a correr, cuando está transmitiendo aquí automáticamente nos debería salir una corriente. Eso quiere decir que está transmitiendo, como vimos en la imagen del informe. Ya pasando a lo que es al segundo informe, el cual nos hace la implementación de un circuito MOSFET. Como podemos ver, este es la imagen, perdón, este. Eh, Vamos a realizar, obviamente aquí nos dice que primero debemos de realizar la figura, el montaje del circuito, el cual es este que tenemos aquí a este costado. Listo. Aquí pues podemos ver la implementación de cada uno de los circuitos sucesivamente. Pues aquí hay que tener en cuenta algo, es que eh, en la guía se nos hacía referencia al MOSFET IRF740,
pues tener en cuenta que este no soporta pues este voltaje que nos pedía según la guía, entonces por lo cual procedí a poner un IRF 740S, el cual sí soporta pues estos voltajes y estas características, según lo que decía la guía. Entonces, como segundo punto nos dice que debemos ajustar el voltaje del DS que sea igual a 10 voltios, variando el voltaje 1. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice que el voltaje este sea igual a 10 voltios, variando este voltaje, ¿sí? Entonces, pues, y adicionalmente, la resistencia 1 debe estar a un cuarto del valor total. Pues aquí dice que la resistencia es de 4 kiloohmios, esta es la resistencia 1, debe estar a un cuarto, o sea, el cuarto sería 25, pero entonces a más de un cuarto lo puse pues aproximadamente a 35. Si le damos play, aquí vamos a ver, eh, aquí vamos a ver, perdón, porque por este voltaje no nos va a dejar, no nos va a dejar movimiento, entonces tenemos que cambiar este voltaje. Listo, ahora sí, vamos a evidenciar efectivamente el voltaje, que es lo que nos dice acá, el voltaje de MDS sea igual a 10 voltios, variando el voltaje 1, es decir, este voltaje nos va a ser igual a 10 voltios. Si variamos este voltaje acá, nos va a variar acá, ¿sí? Entonces, el segundo punto, pues ya nos hace referencia a que cambiar el voltaje entre G y S, variando el valor del voltaje 2, que era lo que tenía yo ahorita cambiado ahorita, en el cual nos dice que el voltaje y la corriente debe variar pues de 0.5 voltios, debe tener una variación, y el voltaje VGS debe ser igual a 5 voltios, que era lo que yo tenía anteriormente acá, ¿sí? Entonces me dice que este voltaje tiene que ser igual a 5 voltios, pues ya teniendo estos cálculos, pues obviamente nos dice que esta resistencia debe estar, la resistencia 2 debe estar al valor mínimo, ¿sí? Entonces pues 10 de 10K, pues el valor mínimo es 1, el 1%, y que debe ser el VGS igual a 5 voltios, entonces pues como yo tenía ahorita acá, le colocamos aproximadamente 5 voltios, ya que pues la resistencia es mínima, está pasando todo el voltaje, y efectivamente podemos, perdón, quito esos de la práctica número 4, aunque no lo puedo cerrar, vemos que efectivamente es de 5 voltios, y aquí podemos ver que este MOSFET está funcionando, pues ya que está transmitiendo una corriente. Eso es lo que nos dice el punto 2 de este circuito. Aquí sucesivamente pues nos dice que se debe repetir estas variaciones, o sea, del el voltaje S2 eh, por 12 voltios y 15 voltios, pues haciendo las respectivas representaciones acá, nos dio un voltaje de 5.77 y 5.39, que eso sería lo que pues obviamente lo que nos da acá en la parte de arriba. ¿Sí? Acá si ve que nos da una corriente, pues eso sería lo que nos da hacer la simulación. Pues ya lo tengo en una tabla como tal. Adicionalmente, pues dice que debemos ajustar el valor del, del VG, variando el valor del voltaje 2. El voltaje 2, pues este nos debe ser igual al threshold. Aquí dice que pues yo hice estas variaciones 3.5, 4 y 4.5, los cuales tuve estas corrientes. Sí, pues esto solo es reemplazar estos circuitos, estos valores acá, y vamos a tener esos valores. Aquí nos dice que debemos variar el voltaje en DS cambiando el valor del voltaje 1, es decir, cambiando este voltaje debemos encontrar el valor del voltaje en DS, o sea de este, y teniendo como referencia la corriente que nos dan en DS. O sea, estos dos valores corresponden a esto y esto, realizando una variación de este voltaje. Si ahí saqué una tablita, pues de los valores que arrojo de acuerdo a las variaciones que realicé, teniendo pues en cuenta que eh, las variaciones pues fueran como algo similares, y obviamente hasta el punto en que se sea constante, que vemos que ya se estabiliza y ya es algo constante. Eh, Acá también nos dice que pues
debemos hacer unas variaciones también del voltaje en BDS y tomar pues los valores que este nos arroja. Y pues aquí nos pedían, decía que porque, bueno, porque estos MOSFET no son utilizados en circuitos para altas potencias, pues teniendo en cuenta que por altas potencias de energía esta se convierte en calor y pues esto nos puede ayudar a ocasionar daños considerables dentro del circuito o de pronto dentro del eh, todo el sistema, teniendo en cuenta que pues estos circuitos se utilizan es para controlar sistemas grandes. Entonces por esto pues el MOSFET no es como muy recomendado. Ya pues vamos a pasar aquí lo que es al tercer circuito, que es un IGBT, perdón, que es este circuito que tenemos acá en la parte inferior izquierda, eh, donde se nos dice que pues primero debemos hacer la implementación del circuito, que es pues, la que tenemos acá en este momento. Adicionalmente dice que mantenga el valor o el voltaje B1 y B2 al valor mínimo. Entonces, por ejemplo, aquí dice que pues esto tiene que ser al voltaje al valor mínimo, pues es 1 en cada lado, ¿no? Y acá voltaje 1 a cada lado, listo. Y nos debe, pues obviamente, como vemos acá la imagen, eh, acá está el voltaje, valor, voltaje, perdón, el voltaje en ambos fuentes, el voltaje mínimo, ese es el primer punto, ¿sí? Listo. Después, en el segundo punto dice seleccione el valor del voltaje 1 que sea BC, sea, este voltaje me debe de arrojar un voltaje entre BCE, voltaje entre colector y emisor, igual a 1. Entonces, pues para este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues eh, colocamos acá aproximadamente 10 voltios, 10 voltios, sí, acá, y vamos a darle simular, donde efectivamente pues vemos que eh, como lo dice acá, el voltaje entre colector y emisor emitido por el voltaje 1 es igual a 10 voltios, que es lo que vemos acá, ¿sí? Eso es lo que hace referencia a esa parte. Siguiendo el desarrollo de la guía, pues nos dice que lentamente debemos variar el voltaje 2, es decir, este voltaje, y verificar el voltaje entre gate y gate y ay, se me perdón, y el otro. Entonces dice que y anotar el voltaje entre estos e igual forma la corriente, es decir, anotar, tomar referencia al voltaje que tenemos acá entre el emisor y el gate y la corriente del conector. Entonces, como podemos ver, pues haciendo una variación de 0.5 voltios, que es lo que nos dice acá en este voltaje, no superando, aquí pues nos dice que 8 voltios, pero hay que tener en cuenta, si nosotros nos vamos al datasheet de este transistor, que es el que tengo acá, aquí podemos visualizar, perdón, nos dice que él soporta un voltaje máximo de 7 voltios, como podemos ver acá, ¿sí? Entre el gate y el emisor. Entonces, pues acá yo lo hice hasta 7 por eso, teniendo en cuenta que él soporta máximo 7 voltios de acuerdo al datachip y pues una variación de 0.5 voltios, lo cual me arrojó estos valores de corriente. Al reemplazar estos valores acá, pues me arrojó esta corriente acá. ¿Listo? Eso hace referencia. Acá pues también nos dice que hay un voltaje en el cual el IGBT empieza a conducir, que se llama el BTH, pues según lo que podemos también aquí visualizar en el que el datasheet se dice que es de 4.5 voltios. Acá podemos evidenciar dónde está el cursor y pues un voltaje máximo de 7 voltios de acuerdo al datasheet.
que es el voltaje máximo y el voltaje mínimo, que es para transmisión, en el que empieza a funcionar. Adicionalmente, pues también nos pide, dice que debemos repetir eh, unos voltajes, unas variaciones de voltajes entre el gate y el emisor para determinar pues el comportamiento del el colector. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que debemos variar el voltaje V2, o sea, este voltaje, hasta que el VG1 sea 5 veces mayor o igual al VTH. ¿Qué quiere decir? Entonces, V2, entonces, este V2 debe ser 5 voltios mayor o igual al VTH, pero el VTH ¿cuánto es? Pues el VTH según lo que miramos es de 4.5 voltios el datachip, o sea pues aproximadamente serían 9.5 voltios. Entonces pues ¿qué debemos hacer? Variar este voltaje hasta que VG esta nos llegue a aproximadamente, pues yo lo voy a aproximar a 10. Pues dice que será aproximado o mayor. Si yo le coloco por acá 10 voltios, me tiene que arrojar un valor de 10 voltios acá, efectivamente, en lo que hace referencia entre el voltaje entre gate y emisor, como efectivamente también aquí vemos en la guía, en la imagen del informe. Continuando con la guía, pues también nos dice que hay un voltaje en que debemos variar el voltaje B1, este voltaje, hasta que pues el VG, teniendo en cuenta el valor VG, hay el VG y el IC y la corriente del colector hasta que hay un voltaje pin off. ¿Qué quiere decir? Pues este pin off es en el cual pues el colector deja de funcionar o empieza a funcionar. Aquí podemos ver pues la respectiva tabla que se hizo acerca de estos valores de acuerdo a lo solicitado en este punto. Dice que lentamente debemos variarlo, pues acá se hace la variación y se toman los respectivos valores obtenidos de esta variación de este voltaje. Seguidamente, pues vamos pues aquí se hacen como unos puntos de conocimiento y nos dice que repita los pasos anteriores con diferentes valores del voltaje entre el gate y el emisor y pues se anote los valores del IC y el voltaje entre el colector y emisor. IC y colector y emisor que nos dan estos voltajes que están acá. Pues eso es de acuerdo a hacer las representaciones, hacer las variaciones acá y pues poner en funcionamiento el circuito que ya tengo aquí implementado. ¿Sí? Bueno, ¿qué sigue? Bueno, ya entramos al último circuito de esta guía, el cual pues es como les decía, un control de media onda. Entonces, pues nos dice que debemos implementar este circuito y le debemos montar estas 4 puntas de prueba para medir con el osciloscopio. Pues primero dice que debemos hacer el montaje, es el que tengo yo acá. Obviamente, pues dice que las 4 puntas que hace referencia, 1, 2, 3 y la cuarta punta, ¿sí? Con un transistor. Listo. Entonces ahora dice que debemos realizar la simulación y analizar la gráfica que muestra menos 4 ciclos de la tensión de la entrada del VG1, del voltaje 1. ¿Sí? Pues este es el único voltaje que tenemos y dice que debemos 4 ciclos. Entonces, por ejemplo, vamos a disminuir un poco la pantalla del dibujo para poder ver bien al poner a correr el osciloscopio. Entonces le vamos a dar acá y aquí tenemos efectivamente el osciloscopio funcionando, que es el que nos estábamos saliendo hace rato. ¿Sí? Entonces dice que debemos mostrar 4 ciclos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues obviamente aquí podemos ver pues más de un ciclo. Podemos también diferenciar las perdón, las dos señales. Acá las podemos ver, listo.
Ahí pues ya estaríamos realizando las cuatro ciclos, visualización de la tensión. Ahora pues nos dice que eh, observar la tensión de salida en los diferentes valores del potenciómetro 1 que sucede cuando la resistencia disminuye. Entonces, por ejemplo, obviamente, si yo o hago que la resistencia varíe, acá vamos a evidenciar un pequeño cambio eh, con respecto al resultado obtenido, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, digamos, yo le hago una leve variación, perdón, acá, listo. Entonces, si yo por ejemplo, esto, acá vamos a jalar un poquito más. Ahora vamos a hacer para que se vea más el cambio que se le hace al variar la resistencia. Podemos ver el cambio que está sufriendo, ¿sí? Donde se le hace el corte de media onda. Es decir, por ejemplo, si yo quiero, las voy a montar y podemos ver qué es lo que le sucede a las dos. Ya, vamos a hacerlo. Ahora vamos a cambiar el valor de la resistencia, a bajarlo y efectivamente ahí vemos el cambio. Con el, el porcentaje, a medida que aumentamos el porcentaje de la resistencia, pues se hace el corte de media onda, ¿sí? Que es lo que pues se busca con el desarrollo de esta implementación. ¿Listo? Em, pues también podemos de pronto, pues ahí se ve bastante claro, o se puede ampliar más la frecuencia para que pues se pueda detallar más. Pues aquí son unas preguntas ya de desarrollo teórico en las cuales pues doy solución de acuerdo a los planteamientos que se me realizan, me hacen en la guía de actividades. Eh, pues esto es como la demostración de la simulación de los cuatro circuitos eh, que hace referencia a la guía de actividades, el CCR, el MOSFET, el IGBT y el de media onda. Pues eso es lo que hace referencia este guía de componente práctico de la materia electrónica de potencia. Bueno, muchísimas gracias.